Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de los elementos importantes nuevamente que tiene que ver con la administración. Nosotros habíamos estado estudiando principalmente a lo que se refiere con la administración, es decir, que es el elemento principal, como que el techo de muchos pequeños pilares que directamente manejan el desarrollo adecuado de un emprendimiento, que incentivan o ayudan a que las cosas se desenvuelvan de buena manera dentro del negocio. Nosotros ya habíamos venido estudiando, por ejemplo, que la administración tiene que ver con la planificación, la organización. De igual manera, otro de los elementos fundamentales que tiene que ver con la administración es la integración, ¿sí? La integración se ha caracterizado por ser el elemento prácticamente que detalla o estructura todos los elementos em, relacionados con los recursos humanos. Sí, nosotros sabemos que los recursos humanos prácticamente se especifican en ser lo que las personas realizan, en ser prácticamente lo que tiene que ver con el ser humano. Sea cual sea la actividad, sea contratación, sea identificación de casos de riesgo, todo lo que tiene que ver con el recurso humano se especifica en la integración. Es uno de los elementos más importantes cuando nosotros hablamos de administración, porque lógicamente sabemos que para que un emprendimiento se desarrolle de buena forma, de buena manera, debe estar estructurado en base a destrezas, en base a habilidades que se manejan con en base prácticamente a los recursos humanos, ¿sí? Si nosotros sabemos que una persona es inteligente para algo y lo utilizamos de buena manera este elemento, pues directamente sabemos que es porque tiene este tipo de destrezas, porque tiene este tipo de habilidades. Pero de cierta manera, para que yo pueda identificar todos estos fundamentos, todos estos elementos, tengo que saber identificar y analizar cuáles son las destrezas y las habilidades que tienen las personas, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos acceder a algún trabajo, ¿qué es lo que hacemos? Mandamos nuestra hoja de vida o ponemos nuestra carpeta en el cual detallamos todo lo que yo sé hacer, en el cual detallo todas las actividades laborales que he tenido, los diferentes, por ejemplo, sustentos con los cuales nos hemos manejado, las diferentes recomendaciones también que tenemos en general dentro del área laboral. Y todo esto demuestra prácticamente qué tan hábil soy yo para poder acceder a un trabajo. ¿Qué tan buenas son mis habilidades para el trabajo requerido? Ahí es donde se viene como punto fundamental lo que es el análisis de las carpetas, la identificación de destrezas y habilidades, pero prácticamente esto viene tomado de la mano con la integración. Cuando ustedes escuchen hablar de integración, vamos a saber que es la parte del emprendimiento que se refiere a toda la funcionalidad de las personas, ¿sí? A los recursos humanos, ¿sí? Principalmente a las personas como tal, no a la inversión, no al dinero, no a la compra y venta de productos, no al desarrollo de materia prima, sino de una o de otra manera a las personas que se desenvuelven en el negocio. Nosotros habíamos estado hablando en la anterior clase que no siempre tenemos que verle, por ejemplo, al emprendimiento como una empresa. Hay emprendimientos que vienen desde lo más bajo. La mayoría de emprendimientos nacen así, desde lo más pequeño, desde lo más bajo, en el cual solamente una persona es la que desarrolla todas las actividades, la que cumple con todas las necesidades. Pero para que todo esto se cumpla, lógicamente también debemos tener habilidades. No quiere decir que porque solo una persona es la que tiene que ver con el negocio, no va a tener habilidades y solamente va a crear un emprendimiento por crearlo y ya. Las habilidades, las destrezas son claves para
el desarrollo adecuado de un negocio. Y más allá, no solamente de un negocio, sino de las actividades cotidianas que nosotros tenemos en el día a día. Yo siempre les he dicho a ustedes que directamente cuando nosotros hablamos sobre emprendimiento o las herramientas que nos ofrece, por ejemplo, la asignatura, no quiere decir que es necesariamente para crear un negocio, ya. Esto se refiere y se especifica también muchas de las ocasiones en las actividades cotidianas. Si es que hay trabajo, si es que hay comercio, si es que hay todo, es porque tanto existe dinero como existen personas para poder producir este dinero. Existen personas para poder producir los elementos necesarios para las necesidades básicas. Hay personas que crean los alimentos, hay personas que cocinan los alimentos, personas que purifican el agua. ¿Para qué? Para que lógicamente las actividades básicas del ser humano, sus necesidades, se vean satisfechas, sí, que sus necesidades se vean directamente cumplidas, pero todo esto lo hace el ser humano. Si nosotros estamos ubicados en un avance tecnológico actual, con una forma de pensamiento diferente, con estructuras tecnológicas diferentes, lógicamente es porque en algún momento el ser humano tuvo que adaptarse a cambios, el ser humano tuvo que buscar alternativas. Y si el ser humano no hubiese desarrollado sus pensamientos, el ser humano no se hubiese empeñado en buscar soluciones, prácticamente seguiríamos estando en una sociedad nula, en una sociedad que no tiene mayor enfoque, en una sociedad que no tiene mayor producción, en una sociedad quizá muy retrógrada, en una sociedad que no tendría ningún avance. Todo lo que somos hoy en día es gracias a la evolución del ser humano. Todas las actividades que nosotros cumplimos actualmente, las cosas que tenemos, la mesa, la computadora, el teléfono, la cocina, ha sido producto de la creación del ser humano. Y prácticamente esto es gracias a las habilidades y a las destrezas que ha logrado desarrollar con el tiempo, a las habilidades que ha logrado obtener a partir del conocimiento del entorno, del conocimiento de su espacio como tal. Para ir comenzando con nuestra clase, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre el proceso de integración dentro del emprendimiento. Vamos a ver, chicos, por favor. Proceso administrativo. Etapa integración. Fase dinámica. A continuación les explicamos el concepto, la importancia, los principios y el proceso de la integración. Proceso administrativo. Es la herramienta que se aplica en las organizaciones para el logro de sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales. Fase dinámica. Se puntualiza el cómo se maneja el organismo que se ha estructurado anteriormente, por lo cual podemos definir que es la fase donde se realiza la ejecución con eficiencia y eficacia de lo planeado. ¿Qué es la integración en el proceso administrativo? Su función es incorporar con qué y quiénes se va a hacer. Consiste en seleccionar y obtener los recursos materiales y humanos considerados como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social. Esta etapa responde a la pregunta, ¿con quién y con qué? Por eso se basa en incorporar a las personas y las cosas que éstas mismas emplearán. Importancia de la integración en el proceso administrativo. Dotar a un organismo de los diversos recursos que requiere para lograr la eficiencia en el desempeño al momento de planear y organizar. De ella depende en gran parte que la teoría formulada en la fase mecánica tenga la eficiencia prevista y planeada. Es el punto de contacto entre lo teórico y lo práctico. Principios de la integración de personas. Adecuación de hombres y funciones. El hombre adecuado para el puesto adecuado. El hombre debe poseer las características que la empresa establezca para desempeñar un puesto con la mejor calidad. Introducción adecuada. Adaptación del personal al ambiente de la organización, teniendo previos conocimientos del lugar de trabajo y de cada uno de sus áreas. Provisión de elementos administrativos. A cada miembro de la empresa debe proporcionársele los elementos necesarios para hacer frente eficientemente a las necesidades de su puesto. Principios de la integración de cosas. Carácter administrativo. Es tener especialistas conocedores y preparados para realizar las labores de cada área de la empresa.
abastecimiento oportuno, tener las cosas y materiales necesarios en cantidad y tiempo en forma tal que no falten, pero también se debe procurar que no excedan para evitar recargar costos y disminuir utilidades. Instalación y mantenimiento. Tener un lugar adecuado y bien acondicionado, procurando tener cuidado de los recursos materiales. Delegación y control. Se trata de transmitir autoridad y hacer un buen uso de ella. Proceso. Consiste en obtener y articular los elementos materiales y humanos que la organización y la planeación señalan para el adecuado funcionamiento de un organismo social. Se divide en dos, el proceso de integración del personal y el proceso de integración de recursos materiales. ¿Cuáles son las etapas del proceso de integración en el personal? Las etapas a seguir son planeación de recursos humanos, reclutamiento, selección y contratación e inducción. Planeación de recursos humanos. Pronóstico de las necesidades de recursos humanos de una organización y desarrollo de los pasos a seguir para satisfacerlas. Reclutamiento, proceso mediante el cual se buscan y atraen personas que deseen cubrir los puestos requeridos por la organización. Selección. Por medio de un procedimiento se eligen a quienes son aptos para el puesto a través de diversas pruebas y requisitos. Contratación, formalización de la futura relación de trabajo con apego a la ley para garantizar los intereses, derechos y deberes tanto del trabajador como de la empresa. Inducción. Consiste en conducir al individuo al conocimiento del puesto que va a ocupar, presentarlo con sus superiores y demás compañeros a fin de lograr una adaptación de grupo. Y desarrollo. Se refiere a la educación que se imparte en la empresa con la finalidad de desarrollar habilidades, destrezas y competencias en el trabajo a fin de que el personal sea más productivo y capaz. Y además, es importante saber que las cosas tienen un proceso de integración el cual es localización de fuentes, detección de necesidades, adquisición de los recursos y administración de los recursos. Localización de fuentes. Lleva a cabo investigaciones y se solicitan cotizaciones o concurso de compra. Detección de necesidades, determina los materiales, recursos necesarios, las cantidades a suministrar, las características y volúmenes de los recursos requeridos. Adquisición de recursos. En base al costo y calidad del material se toma la decisión y se elabora el pedido. Las compras deben cumplir con los requisitos elementales: precio, calidad, cantidad, condiciones de entrega, condiciones de pago y servicio postventa. Administración de los recursos. Mantienen un control de los productos, materiales y piezas. Herramientas de proceso en la integración de personas. Hoja de solicitud. Sirve como base no solo para realizar toda la selección, sino también para encabezar todo el expediente del personal. Entrevista. Instrumento muy valioso para seleccionar personal. Complementa y aclara los datos de la hoja de solicitud y permite obtener informes sobre la motivación del solicitante. Pruebas psicotécnicas y prácticas. Pruebas prácticas son siempre de capacidad. Psicotécnicas son de memoria, inteligencia e imaginación. Encuestas. Estas tienen por objetivo comprobar antecedentes de trabajo escolares, penales y sociales que pudieran haberse obtenido en las etapas anteriores. Examen médico. Suele dejarse al final del proceso porque habían realizado. Bien, entonces nosotros directamente podemos identificar cuáles son los elementos que conlleva la integración. Son muchos dentro del análisis, dentro de la estructura como tal que tienen los recursos humanos principalmente. Si nosotros hablamos de los recursos humanos, estamos hablando de los elementos más fundamentales, de los más importantes del emprendimiento, ¿sí? Pero debemos también preguntarnos, ¿por qué es fundamental el recurso humano en un emprendimiento? Porque lógicamente, si no existieran las personas, si no existiera el recurso humano, no sabríamos cómo poder producir cosas, no sabríamos cómo transformar la naturaleza. Nosotros comprendemos que la naturaleza se transforma. La naturaleza se transforma a partir del conocimiento, a partir del entendimiento, del desarrollo de diferentes actividades, de diferentes principios, a partir de los lineamientos que tenemos en la sociedad. Por ejemplo, la materia prima se transporta para poder producir productos.
pueden ser estos como, no sé, jabón, shampoo. No es que de la noche a la mañana el jabón apareció en la naturaleza y lo utilizamos, no. Tuvo que haber pasado un proceso para poder utilizarlo dentro de nuestras actividades cotidianas. Lo mismo, por ejemplo, los alimentos. Para poder nosotros consumir alimentos, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues se tiene que cocinar los alimentos. Es prácticamente el conocimiento que tiene el ser humano para poder transformar su naturaleza. Cuando el ser humano transforma su naturaleza, comprendemos la importancia que tiene dentro de la estructura social. Y por ende sabemos que el recurso humano es el fundamental, el principal, el primordial, el más y el 100% de importancia dentro del negocio, porque es el que va a permitir que con habilidades y destrezas las cosas se puedan realizar, que con conocimiento tecnológico, conocimiento administrativo, con conocimiento en el área en el que sea, podamos desarrollar las actividades. ¿Sí? Este elemento de la administración se refiere principalmente a todos los aspectos relacionados con el recurso humano, es decir, todo lo relacionado con las personas. Esto quiere decir que si en el componente de organización establecíamos las funciones de cada colaborador, en el componente de integración vamos a establecer las variables necesarias para cubrir estas funciones y mantener los puestos de trabajo con estabilidad. Cuando nosotros estudiábamos la organización, decíamos que era fundamental delegar funciones, ¿sí? Que no es que todo el mundo tiene que hacer todo y nadie no debía hacer nada, no. Se debe delegar funciones. Cada persona debe tener un rol fundamental en el emprendimiento. Pero para que este rol pueda ser desarrollado a cabalidad, para que estos elementos puedan cumplirse, los objetivos puedan alcanzarse, debemos identificar las destrezas que tiene la persona y a esto le conocemos como integración, ¿sí? Que directamente la integración se refiere a saber qué tan inteligente o qué tan hábil es una persona para cierta actividad y delegarle esa función. Yo siempre les he dicho a ustedes, nosotros no podemos delegarle una actividad a una persona que quizá no conoce del tema. Yo no puedo darle un carro que maneje a una persona que en su vida ha manejado un automóvil, no va a poderlo hacer. Pero si yo identifico a la persona, quizás es buena para la economía, la matemática, la administración, la organización, digo, listo, entonces por este tipo de funciones debe desarrollar este tipo de normativas. Y para yo poder conocer lógicamente cuáles son las habilidades, las destrezas que tiene la persona, debo haber hecho un estudio anticipado, un estudio en el cual yo verifico todo lo que necesito saber de la persona para el puesto de trabajo. Aquí nos dice algo en específico, que debemos buscar los puestos de trabajo con estabilidad. ¿Qué quiere decir? Que lógicamente debemos procurar que las actividades que se desarrollen en el negocio estén encaminadas al cumplimiento de objetivos. También nos dice que se fije el número de colaboradores y los requisitos que deben cumplir las personas para realizar las actividades establecidas, así como el nivel de sueldos que se pagará por su labor. Por ejemplo, nosotros sabemos que en nuestra cotidianeidad, de acuerdo a las actividades que se realicen, de acuerdo al título que se tenga, a la preparación, a la experiencia, también de acuerdo a todos estos elementos, se tiene acceso a un tipo de sueldo, ¿sí? Es decir, mientras más quizá títulos, más actividades complicadas, más experiencia, también es representativo el sueldo en muchas de las ocasiones. Pero prácticamente esto se basa y se estructura en específico con las habilidades y las destrezas de las personas, ¿sí? Lo que la persona sabe hacer, pues de acuerdo a ello también va a ser su paga. Sí, principalmente esto es un requisito a cumplir. Esto lo tomo en cuenta yo al momento de contratar, por ejemplo, personal. Saber qué tan viable va a ser o qué tanto va a aportar al emprendimiento para el cumplimiento de objetivos. Una vez que se establezcan los requisitos, la siguiente labor del emprendedor es determinar los procesos de búsqueda, evaluación, selección y contratación de los candidatos. Eso veíamos en el video.
En específico, cómo se estructuraba cada espacio pequeño, cómo se identificaba. Por ejemplo, la búsqueda, la evaluación, selección. Debe pasar un proceso la persona para poder acceder a un trabajo. El acceder a una oferta laboral principalmente no es trabajo sencillo, debe cumplirse una serie de requisitos, porque si fuera así, cualquier persona podría trabajar en cualquier cosa de la sociedad y no es así. De acuerdo a la actividad laboral, yo debo saber identificar qué requisitos están solicitando y de acuerdo a ello cumplirlos también, ¿sí? Luego de la contratación y el cumplimiento de la normativa laboral, la labor del emprendedor es capacitar permanentemente a sus colaboradores. Aquí viene el rol del emprendedor, el rol del líder. Constantemente yo les he venido mencionando cuáles son las características de un buen líder, cuáles son las características primordiales que debe tener una persona antes de ser mandataria, antes de ser un jefe, principalmente debe ser un ejemplo, porque eso es lo que es un líder, un ejemplo, una persona de la cual podamos nosotros tomar como referente para quizá poder eh, desarrollarnos como entes en la sociedad y para que los colaboradores, para que los trabajadores de una empresa, de un sector en específico, tengan y ayuden a cumplir los objetivos, es decir, tengan las destrezas y las habilidades, mi labor como emprendedor, como dueño del negocio, también es el capacitarlas. No quiere decir que yo voy a contratar una persona y ya esta persona debe ser saberlo todo en el área que yo le digo. No, la normativa cambia, la sociedad se transforma, constantemente nosotros estamos siendo productos, por ejemplo, de cambios sociales, culturales, económicos, políticos, y para estos cambios, lógicamente, el ser humano tiene que adaptarse, el ser humano tiene que ser flexible. Y ahí viene el rol del emprendedor, el promover este conocimiento, el promover que estas actividades se desarrollen a cabalidad, que estas actividades se cumplan. Nosotros desde el inicio, otra vez les repito, desde el inicio para crear un modelo de negocio, nos hemos planteado objetivos, objetivos a corto plazo, objetivos a largo plazo, sea cual sea la finalidad de los objetivos, pero están encaminados a ayudarnos principalmente a posicionarnos en el mercado, ayudarnos a satisfacer necesidades, ayudarnos a poder cumplir con lo que requiere nuestro entorno. Yo siempre les digo, el beneficio no es solamente para el dueño del negocio, el beneficio tiene que ser para los colaboradores, tiene que ser para los proveedores, para los potenciales clientes, para el entorno, para absolutamente todo el espacio que tiene relación directa o indirecta con el emprendimiento, tiene que verse beneficiada por él mismo, tiene que verse también de cierta forma un poco adjudicada a los beneficios que puede promover el modelo de negocio. En este caso, el hecho de que el emprendedor constantemente capacite a sus colaboradores es con la finalidad de mejorar continuamente su desempeño y a su vez aumenten sus destrezas y habilidades con las cuales pueden estar preparados principalmente para seguir creciendo en el emprendimiento o fuera de él, ¿sí? No quiere decir que yo voy a ser egoísta y no voy a prepararles o no voy a capacitarles a mis trabajadores porque quizás si desarrollan más habilidades van a cambiarse de trabajo. No, es mi labor como emprendedor, es mi labor como jefe, como líder del negocio, el capacitarles. Y si esto ha permitido que una persona cree o abra sus alas o se expanda más o pueda tener mejores oportunidades laborales, pues muchísimo mejor, porque quiere decir que yo fui partícipe de este crecimiento, que yo fui partícipe de cierta manera de la evolución de la persona. En este caso, finalmente, la gran labor del emprendedor con respecto al recurso humano será mantener todos los aspectos laborales en las mejores condiciones posibles. Todo esto debe realizarse con el fin de que los colaboradores trabajen en un ambiente adecuado y alcancen los objetivos propuestos que, lógicamente, se miden a través de las evaluaciones de desempeño. Esto es otro elemento relevante. Debemos procurar tener un ambiente laboral estable, un ambiente laboral sereno, un ambiente laboral en el cual no sea tedioso trabajar.
Porque si yo creo un ambiente laboral de estrés, un ambiente laboral totalmente complicado, difícil para las personas, pues tengamos por hecho que los trabajadores no van a procurar ni un poquito en cumplir los objetivos. Lo único que van a hacer es cumplir con su presencia, hacer las cosas a medias y ya. Pero yo lo que debo siempre incentivar es un ambiente laboral bueno, un ambiente laboral recreativo, de crecimiento personal. No quiere decir que porque yo estoy trabajando no voy a tener tiempo para crecimiento personal. No, debe ser una de las finalidades. Mientras más trabajo, más crecimiento personal tengo, más destrezas desarrollo, más habilidades creo de acuerdo a a las actividades que yo vaya desarrollando. Aquí tenemos un modelo de evaluación de desempeño. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos un modelo de evaluación o que evaluemos constantemente? Es porque lógicamente en muchas de las ocasiones hay negocios que se han caracterizado por realizar, por ejemplo, la contratación y quedó el emprendimiento ahí. Los trabajadores siguen yendo día a día. Pero yo debo saber cómo se está sintiendo la persona trabajando, qué tanto está cumpliendo con sus deberes, qué tanto se están cumpliendo sus derechos, si está o no está aportando a los objetivos principales del modelo de negocio. Entonces, para que todo esto pueda cumplirse, yo debo realizar evaluaciones constantes. Por ejemplo, se evalúan el grado del cumplimiento, la capacidad de resolución de problemas, la confiabilidad, el rendimiento, esto de acuerdo a los trabajos cotidianos que realiza. En cuanto a las conductas personales, yo identifico el trato a su cliente interno, la asistencia, la eficiencia operacional. Sí, son elementos que se evalúan para saber cómo se está desenvolviendo el negocio, cómo se están desenvolviendo las personas dentro del emprendimiento, que también se sienten, porque una persona que está feliz, una persona que se siente bien, una persona que de cierta manera se siente en un ambiente laboral estable, pues tengamos por seguro que va a desarrollar sus actividades cotidianas de buena manera, va a ser un aporte positivo para el emprendimiento, me va a mí a dar las herramientas necesarias para poder desenvolverme como una persona, como un ente fundamental. Asimismo, tomado de la mano con la integración, viene lo que conocemos como la dirección dentro del negocio, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es la función del director técnico de un equipo de fútbol? Que mediante sus conocimientos, mediante las destrezas, mediante su experiencia, crea estrategias para poder alcanzar un triunfo. Esa es la funcionalidad de un director técnico, ¿no es cierto? Y asimismo es la funcionalidad de la dirección dentro del negocio, ¿sí? La dirección busca que se ponga al mando una persona que posteriormente ha seguido el proceso anterior, ha sido capacitada, ha tenido experiencia, se ha equivocado, nuevamente ha intentado y ya tiene el conocimiento necesario para guiar a otras personas. La dirección se caracteriza principalmente por ser una persona, o el director por ser una persona que busca guiar, una persona que busca encaminar, que busca cambiar la perspectiva y transformar el entorno de lo que se conocía principalmente a algo cambiante. Para ello, por favor, vamos a ver el siguiente video nuevamente que nos habla sobre la dirección dentro del emprendimiento. Vamos a ver, chicos, por favor. La dirección administrativa es el conjunto de funciones existentes en una organización que busca la toma de decisiones y estrategias favorables para la misma. En el ámbito empresarial y de la gestión de las organizaciones, la dirección administrativa comprende una fase vital para la empresa. Las funciones administrativas enfocadas a la toma de decisión se engloban en la misma. En este sentido, este tipo de dirección supone la necesidad de concentrar en una determinada estructura la capacidad de liderar y gestionar el porvenir de una compañía. Por ello, esta fase de gestión empresarial se basa en gran medida en la recopilación de información acerca del funcionamiento de una organización. Rasgos principales de la dirección administrativa. Los procesos administrativos propios de la labor de dirección reúnen una serie de características fundamentales. Primero tenemos la responsabilidad. La dirección debe asumir las posibles consecuencias empresariales derivadas de la toma de decisiones inherente a su posición. También tenemos la capacitación gestora.
Dentro de las funciones administrativas derivadas de la dirección, se presupone una determinada cualificación profesional para la gestión de equipos y un perfil usualmente directivo. También tenemos el liderazgo. La dirección administrativa exige valores de gestión y toma de decisiones centralizadas en figuras emprendedoras o líderes profesionales. Visión estratégica. La dirección afronta el futuro de una cooperación, buscando su supervivencia económica en su respectivo entorno, así como la consecución de beneficios económicos. Funciones principales de la dirección administrativa. En el día a día de un gestor administrativo existen algunas funciones destacadas. Primero tenemos la valoración de alternativas. Para la correcta toma de decisiones, la dirección valora alternativas o posibilidades empresariales distintas. Identificación de oportunidades o imprevistos. Tanto para bien como para mal, los directores administrativos cuentan con la responsabilidad de anteponerse a imprevistos, así como de aprovechar oportunidades o posibles nichos de mercado. Creación de estructuras y equipos. Mediante labores de reclutamiento, desde la dirección se crean estructuras de empresa adaptadas a las necesidades de la organización. Y por último tenemos habilidades comunicativas. En muchos casos, es la dirección la parte organizacional encargada de asumir labores de comunicación y traslado de datos o puntos de vista de una empresa. ¿Qué tema te gustaría que se tratara el siguiente video? Déjame. Bien, entonces, en resumidas cuentas, nos dice que la dirección se caracteriza por ser el elemento de la administración que se refiere a guiar a las personas y generar cambios positivos en ellas, con la finalidad de que puedan cumplir metas del grupo y del emprendimiento, como les dije. Se consolida o se conforma por ser una guía. Sí, por ser un camino, una persona, un gestor de diferentes herramientas, de diferentes elementos dentro de las personas. Por lo tanto, la labor de dirección de un emprendedor no se puede delegar, sino que principalmente lo que se debe hacer es identificar quién puede conformar este trabajo que prácticamente voy a ser yo mismo, el dueño del negocio. ¿Por qué? Porque no puedo decirle a otra persona que se encargue de guiar al resto. Tengo que hacerlo yo, es mi labor como emprendedor. Asimismo, debe dirigir a su equipo de la manera más adecuada mediante un liderazgo permanente y debe saber equilibrar el rendimiento y el desempeño óptimos de los colaboradores con los objetivos del emprendimiento. El liderazgo se da en función del cumplimiento de algunos factores. Entre los más principales se puede destacar el proceso de influir sobre las personas para que éstas se esfuercen más en el trabajo de manera voluntaria y con compromiso. De esta manera se asegura la tarea de cumplir las metas y objetivos del emprendimiento, de guiar, conducir, dar ejemplo, colaborar y motivar a los colaboradores para que alcancen sus objetivos personales como grupales. ¿Sí? Bien, chicos, principalmente para ir ya concluyendo con nuestra clase, quiero tomarme estos 5 minutos que nos quedan de la hora para comunicarles. Como ustedes saben, yo soy su tutora y se me ha comunicado que ya se vienen lo que es los juegos dentro de la unidad educativa, los juegos y el programa navideño. Tenemos que conformar, en caso de que exista, no es obligación, si es que no existe, no hay ningún inconveniente, un equipo para poder jugar fútbol, sea de hombres o de mujeres, si es que es de los dos, mucho mejor. De igual manera, debemos tener una madrina para poder presentarnos el día de la inauguración de los Juegos y poder también participar dentro de las actividades. Esto es un elemento, es una actividad para los estudiantes que deseen asistir. Para los estudiantes de la ciudad de Riobamba es 100% obligatorio. Pero para los estudiantes que son fuera de la ciudad, prácticamente es totalmente opcional. Sería mucho mejor si pueden asistir porque lógicamente es una nota del campo de acción. Cualquier
normativa o cualquier directamente directriz que me den las autoridades, yo estaría comunicándoles por el grupo de WhatsApp. Lamentablemente no se pueden conectar todos a la hora de clase, por ende no puedo dar mayores o no podemos tomar mayores decisiones, pero para las personas que ya se encuentran en la sala, con las que más o menos veo que constantemente se están conectando, pues debo tomar decisiones. Como les digo, debemos tener, por ejemplo, una madrina, debemos tener un color con el cual nos vamos a identificar, porque lógicamente vamos a representar al segundo de bachillerato virtual en los juegos internos. Estos juegos se realizarán el día 16, sábado 16 de diciembre. La hora ya estaría compartiéndoles. Y el sábado 23 se va a realizar de igual forma un programa navideño, sí, que se lo hace todos los años dentro de la institución. Entonces, como les digo, chicos, yo necesito de su colaboración, de todos ustedes para poder participar en estas actividades. Estas actividades son como nota de educación física. Ustedes saben que no tienen educación física dentro de su malla curricular, pero sí debemos cumplir con estas actividades. Son actividades recreativas y que deben participar ustedes. En caso de que no se llegue a ninguna conclusión o que no logremos tomar una decisión hasta máximo la próxima semana, pues me veré en la obligación de tener que yo mismo delegar, por ejemplo, madrina, tengo que también, ya les voy a mandar una lista para poder saber qué personas son de Riobamba, con qué personas podemos contar y también poder saber qué otras personas pueden asistir al programa que se está mencionando, ¿sí? Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, por favor, háganmelo saber. Si es que de pronto, porque he visto también que existen en ocasiones que tienen grupos, no el del colegio, que tienen grupos internos de ustedes como compañeros que se han creado. Si pueden comunicar esto al resto de compañeros, pues sería mucho mejor para poder estar en contacto también con la mayoría de personas. Por eso la clase va a quedar grabada y de igual manera, como les digo, cuando yo ya tenga las directrices al 100%, ya les estaría comunicando en el grupo de WhatsApp. Cualquier inquietud, saben que estoy a las órdenes, que me pueden escribir para poder solventar cualquier situación que tengan de acuerdo a estas festividades, ¿sí? Más o menos quería tomarme este tiempito para poderles ya informar y cualquier cosa estaría comunicándoles ya en los próximos días. Eso es todo, chicos, por la clase del día de hoy. Les dejo para que tengan una excelente noche. Muchas gracias.